Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a nuestros lunes de la salud. Quiero pedirles por favor un minuto mientras terminamos de admitir a las personas que están en este momento en la sala de espera. Ya se encuentran listos nuestros médicos. Entonces, vamos en un minuto por favor a regresar para que nadie se pierda esta maravillosa conferencia, este panel, este webinar que tenemos con 3 muy reconocidos médicos de la clínica Imbanaco. Bueno, los saludo nuevamente. Bienvenidos a nuestros lunes de la salud. Hoy con un webinar, cáncer de pulmón. Estos lunes de la salud son en alianza con Imbanaco y la verdad es que nos place muchísimo que la comunidad del Club Campestre de Cali esté tan interesada en todos los temas de salud. Bueno, hoy tenemos 3 panelistas de lujo. Son ellas la doctora Marcela Urrego, ella es hematoncóloga, líder de oncología de la clínica Imbanaco. También la doctora Isabel Palacios, neumóloga de la clínica Imbanaco. Y el doctor Hugo Fernández, radiólogo, especialista en radiología torácica. Vamos a escuchar primero la intervención de los 3 doctores primero y al final las preguntas como siempre. Antes de ir con ellos, quiero pedirle a Silvio, por favor, que nos comparta la programación que tenemos para ustedes en nuestro campestre virtual. Que a propósito, a pesar de que hemos ido retornando a la normalidad, les cuento que el campestre virtual va a seguir por mucho tiempo y creemos que siempre, porque la verdad habíamos notado que muchos socios a veces no podían venir al club por el tema de tráfico, porque bueno, no tenían tiempo. Entonces vamos a seguir, digamos, con el tema de campestre virtual. Eso es una gran noticia que quería entregarles. Bueno, el miércoles vamos a tener el concierto de París en nuestro espacio de miércoles musicales. Este es el miércoles 2 de septiembre a partir de las 4 de la tarde. Y el jueves, en nuestro espacio de Cineforo, vamos a tener la película Coda, también a partir de las 4 de la tarde. Esperamos que puedan conectarse. Bueno, ahora sí, quiero en nombre de la Junta Directiva, de Fernando de Francisco, de nuestro gerente general Rolando R. Rojas y de todo el personal de colaboradores, agradecerles por estar conectados y doy paso en este momento a la doctora Marcela Urrego para que comencemos con este maravilloso webinar. Buenas tardes, apreciados socios del Club Campestre. Agradecemos este espacio desde el Centro Médico Imbanaco para poder compartir con ustedes algunos aspectos de salud dirigidos específicamente al área de cáncer, y en esta emisión vamos a hablar del cáncer de pulmón específicamente. Para iniciar queremos hablar de por qué dar una conferencia de estas en un club donde digamos, gran parte de su actividad obviamente es el deporte. Es muy importante para nosotros comenzar a dimensionar el cáncer no solamente desde el área terapéutica, desde el área diagnóstica, desde el área de prevención, con los métodos médicos, sino también comenzar a ver estos espacios donde nosotros tenemos la oportunidad de generar realmente medidas en la comunidad que van a impactar a corto, mediano y a largo plazo en nosotros, en nuestras familias, y el tener espacios en la ciudad como este club pues nos permite, y deberíamos todos ser muy usuarios del mismo por las razones que les vamos a compartir. Básicamente el cáncer de pulmón, que es donde nos vamos a enfocar, hace parte de un tumor del cual hasta el 2008, fíjense que es realmente nuevo, las guías internacionales y las asociaciones internacionales tanto de cáncer como de ejercicio comenzaron a pensar en medir realmente el impacto del mismo en la población general. Y solo hasta el 2008 la Asociación de Deporte Internacional y la Asociación Americana de Cáncer, así como la Asociación Australiana de Cáncer, comienzan a desarrollar una literatura y unas pautas donde se demuestra que el ejercicio y la supervivencia relacionada al mismo en los pacientes que tienen cáncer o para la prevención del cáncer tiene algún impacto específicamente en 2 tumores, en cáncer de colon y en cáncer de mama. Pero realmente las otras patologías desde el punto de vista científico no tenían mayor medición.
De ahí en adelante, en la última década, hasta el 2018, hubo muchos avances al respecto, más de 61 estudios observacionales, o sea, siguiendo poblaciones en este aspecto, que nos comienzan a mostrar el impacto que realmente tiene el ejercicio en prevención y el impacto que tiene en supervivencia una vez uno tiene un diagnóstico de cáncer. Todos sabemos que es un factor protector cardiovascular, pero específicamente hablando de cáncer, también vamos a ver cómo el ejercicio, y eso comienza, y es la motivación de esta pequeña charla con ustedes, es mostrar que ese concepto que tenemos del paciente con cáncer, que debe permanecer en reposo, que se debe cuidar, que debe mantenerse aislado, que sus tratamientos de quimioterapia, que sus cirugías lo limitan, debe comenzar a cambiar a todo lo contrario. Es decir, el paciente tiene que comenzar a tener mayor actividad, y esa actividad bien dirigida y bien formalizada puede llevar a que el paciente tenga también mejores resultados, incluso en su supervivencia. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Me encanta poder estar con ustedes y poderles hablar un poco sobre todos los efectos que tiene el consumo de cigarrillo, más allá incluso del cáncer de pulmón y más allá de los cigarrillos convencionales. Para que nos hagamos un poco a la idea, la agenda que tenemos para el día de hoy desde el parte del servicio de neumología es contarles algo de historia de cómo empezó el consumo de cigarrillo, cuáles son los efectos del consumo de cigarrillo, cuáles son esos efectos que se pueden presentar además en otros órganos, la relación con cáncer de pulmón y claro, si los cigarrillos electrónicos tienen algún tipo de efecto nocivo para la salud ya que se encuentran tan de moda. Bueno, ¿cómo empezó todo? Pues en realidad antes de la conquista de América, en realidad en Europa no se conocía sobre el cigarrillo. Sin embargo, el tabaco empezó incluso desde el primer siglo después de Cristo, ya a nivel de América, y posteriormente cuando llegaron los españoles a América, cerca del siglo XV se empezó a conocer el tabaco, que para ese entonces se creía que tenía algún tipo de efectos incluso curativos. Desde entonces se empieza a consumir el cigarrillo a nivel mundial. Desafortunadamente, antes de que pudiéramos conocer los efectos nocivos del consumo de cigarrillo, habían algunas personas que creían no solamente que podía ser curativo, sino que además podía quitar algunos síntomas respiratorios, como por ejemplo la disfonía o la tos, y para ese entonces había cierto tipo de propaganda en la cual se utilizaba a los mismos médicos favoreciendo el consumo de cigarrillo. Decían que los médicos lo recomendaban y eso probablemente fue antes de los años 50. Solamente hacia los años 60, cuando apareció el gran estudio del Colegio de Cirujanos, se empezó a entender que el consumo de cigarrillo también podía estar relacionado con el cáncer de pulmón. Esto lo conocemos desde los años 60. Entonces, miren que para ello pasaron más de 400 años para que nosotros entendiéramos que el consumo de cigarrillo podría ser nocivo para la salud. Inicialmente lo consumían los hombres y luego en ese entonces se pensaba que el consumo de cigarrillo entre las mujeres podría ser mal visto. Sin embargo, para después de la Segunda Guerra Mundial, también se empezó a recomendar el consumo entre las mujeres y gran parte de la propaganda hacia el consumo era de tal manera que se viera que podía ser algo elegante el consumo de cigarrillo entre las mujeres e incluso algo asociado al feminismo. Previamente se pensaba que los principales consumidores de cigarrillo eran los hombres, pero al día de hoy desafortunadamente ya es equiparable el consumo de cigarrillo entre hombres y entre mujeres. La estrategia pues básicamente es, como ven, con toda la parte de propaganda. Luego este tipo de dispositivos, en este caso los cigarrillos o el tabaco, no solamente contienen nicotina, sino que se habla de que tienen más de 200 sustancias que pueden llegar a producir la adicción, pero también el cáncer de pulmón y muchos otros tipos de cáncer, además de la enfermedad pulmonar y otras tantas que ya vamos a conocer ahora.
El daño pulmonar es algo que ustedes van a notar de a poco. En realidad hay pacientes de 40, 50 años que llevan más de 30 años fumando y sin embargo dicen que no han percibido absolutamente nada. Pero el problema, como van a ver en la siguiente gráfica, es que inicialmente los cambios bioquímicos y celulares sí se presentan a los días del consumo de cigarrillo, incluso se presentan cambios a nivel del sistema nervioso central que hace que empiece a cogerle como el gusto al cigarrillo y que posteriormente se presente la adicción. Las alteraciones fisiológicas o como los daños a nivel pulmonar se empiezan a presentar a los pocos años después de consumir el cigarrillo. Sin embargo, ya lo que son los síntomas probablemente incluso pasen más de 20 años después del consumo de cigarrillo para que pueda el paciente empezar a percibirlo. De ahí que si una persona, por ejemplo, ya lleva cerca de 30 años fumando y decide dejar de fumar cerca de los 50 años, probablemente a los 60 años, cuando se empieza a notar más el declinar normal que todos tenemos de la función pulmonar, perciba aún más los efectos previos que ya tenía por el consumo de cigarrillo, aunque ya lo haya dejado. Bien sabemos que desde el punto de vista cardiovascular, si deja de fumar, esto va a ser sumamente favorecedor para las personas. Sin embargo, desde el punto de vista de la función pulmonar, a todos la función pulmonar nos va a declinar en algún momento. Pero como lo ven en esta gráfica, donde está relacionada con lo que es función pulmonar, vamos a notar que las personas que consumen cigarrillo van a tener un declinar de la función pulmonar mucho más rápido, mucho más en picada que las personas que no fueron fumadoras. A un lado, justo debajo donde ustedes ven daño pulmonar, van a encontrar una primera tomografía, se ve algo más oscura y dicen las personas es que está llena de humo, ¿no? Esa es una tomografía normal. Al lado derecho, ustedes van a poder ver una tomografía en la cual ustedes ven como una especie como de huequitos en los pulmones. Esos son lo que médicamente nosotros llamamos bulas. Este es parte del daño pulmonar que se presenta con el consumo de cigarrillo, que es el enfisema pulmonar. Pero el enfisema pulmonar no es el único daño con el consumo de cigarrillo. También se presenta, como lo pueden ver ahora en esta nueva diapositiva, la presencia de fibrosis pulmonar, que es otro tipo de enfermedad que actualmente van a escuchar bastante, donde el daño pulmonar crónico genera un exceso de cicatrización de los pulmones, de tal manera que se presenta retracción y esta retracción da esta imagen como de panal de abejas que ven en esta tomografía. Entonces ustedes pueden notar que ya hay daños incluso en lo que llamamos fase preclínica, es decir, mucho antes de que se presenten los síntomas, probablemente ya el daño se venía presentando. Ahora, todos conocemos que el cáncer de pulmón está bastante asociado al consumo de cigarrillo y como les mencionaba, eso se sabe desde los años 60. Y también han escuchado muchas personas que dicen que fumaron toda su vida y sin embargo nunca padecieron de cáncer de pulmón. Pero de importante que debemos saber es que el cáncer de pulmón no es el único cáncer asociado al consumo de cigarrillo, sino como lo ven en esta diapositiva, también está asociado a cáncer de esófago, a cáncer de hígado, a cáncer de páncreas, también a cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, también están las leucemias, hay cáncer colorectal. Entonces, esto, además de muchos otros efectos a nivel del cuerpo, son los daños que se pueden presentar con el consumo de cigarrillo. A veces hay pacientes que me dicen es que me da gripa cada rato, pero resulta que está fumando. También hay pacientes que puede que nunca hicieron daño pulmonar, que nunca hicieron cáncer de pulmón, pero resulta que hicieron enfermedad cardíaca. O hay pacientes también que pueden hacer lo que llamamos enfermedad arterial oclusiva, que es una obstrucción de las arterias a nivel de las piernas. También está asociado a enfermedades oculares, también a diabetes, también a veces problemas para poder reproducirse, está asociado al consumo de cigarrillo. Ahora, por otro lado, hay algo que antes llamábamos tabaquismo pasivo, pero que ahora llamamos tabaquismo o humo de segunda mano,
que es este daño que presentan las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, en el caso de los chicos, se ha notado que los hijos de padres fumadores, no solamente por que se haya presentado el consumo de cigarrillo en la etapa prenatal, sino también por consumir el cigarrillo al lado de los niños, también aumenta el riesgo de que se presenten alergias, asma, infecciones a nivel de los oídos también a repetición, también problemas de déficit cognitivo entre los niños solamente por tener sus padres fumadores. Y por otro lado, bien sabemos que los hijos de padres fumadores tienen más posibilidades a volverse igualmente fumadores en su edad adulta. También está el daño colateral, las madres gestantes cuando consumen cigarrillo, también se pueden presentar enfermedades pulmonares en los bebés, abortos espontáneos, también se pueden presentar compromiso genético. Y ahora, relacionado con el coronavirus, ya sabemos que las personas que consumen cigarrillo o que tienen enfermedad pulmonar asociada al consumo de cigarrillo tienen más riesgo a hacer enfermedad severa asociado a la infección por coronavirus o nuevo coronavirus o SARS-CoV-2. Ahora, dejar de fumar es posible. Como lo pueden ver aquí en esta diapositiva, lo más importante es ponerle fecha a dejar de fumar. Está científicamente comprobado que no sirve dejar de fumar progresivamente, de hoy fumo 5, en un mes voy a fumar 2 cigarrillitos nomás. No, lo más importante es ponerle fecha y dejar de fumar de un solo tajo. Además, entender que esto es una enfermedad que necesita acompañamiento por parte de su médico, por parte de un psicólogo, por parte de su familia y por parte de sus amigos. Entonces a veces me dicen algunos pacientes, ¿será que y si lo reemplazo por un cigarrillo electrónico o con un dispositivo de vapeo va a ser mejor? El problema es que no. Al día de hoy, como pueden ver en esta siguiente diapositiva, digamos que la propaganda que se ve alrededor de los cigarrillos electrónicos al día de hoy pareciera ser favorecedora, pero también ustedes pueden ver que es muy similar a la propaganda que veíamos antes de los años 60, en las cuales también se favorecía aparentemente al cigarrillo. El gran problema con el cigarrillo electrónico es que los grandes consumidores al día de hoy son nuestros jóvenes. La situación actual a nivel de Colombia es que no tenemos una apropiada regulación, la regulación es bastante deficiente y bien sabemos que cerca del 20% de nuestros chicos entre los años 10 y 12 de secundaria están consumiendo cigarrillo electrónico, aunque ustedes no lo sepan. Y cerca del 7.2% entre los grados octavo y noveno. E incluso hemos notado que hay consumo de cigarrillo electrónico durante el embarazo. El consumo en general en Colombia de cigarrillo electrónico es de cerca del 19%. Como ustedes lo pueden ver también en esta imagen de barras, pueden notar también dónde está el gran grosor de consumo de cigarrillo electrónico y probablemente sean nuestros chicos más jóvenes. Es decir, cerca de los 19, 20 años más o menos, cuando están terminando su secundaria y están empezando la universidad. Hay varios tipos de cigarrillos electrónicos, que hay unos que vienen a ser los dispositivos de vapeo. Como lo pueden ver acá, hay uno bastante grande, bastante robusto. Este es el que utiliza un tipo de batería que se llama de litio, que es con el cual se han presentado problemas incluso de explosiones en la cara de las personas o en el bolsillo donde lo cargan. También a mano derecha en la diapositiva ustedes pueden ver también este otro tipo de cigarrillo electrónico o más bien de dispositivo de vapeo donde se introduce el líquido que se va a vaporizar. Hay otros que se llaman de tercera generación, que de llamativo, como ustedes lo pueden ver acá arriba a mano derecha, está el Joule, que parece incluso una memoria USB.
que puede ser fácilmente confundida si sus jóvenes lo están cargando. Y ya en la parte de abajo van a notar también que está lo que llamamos propiamente el cigarrillo electrónico, que como tal incluso son cigarrillos, sino que en este caso el tipo de combustión es a una menor temperatura, de tal manera que ustedes no van a notar en el caso del cigarrillo electrónico como tal que se presente una gran humareda como si se ve con los dispositivos de vapeo, pero igual es un cigarrillo, igual tiene nicotina. En esta diapositiva ustedes lo que van a poder notar es cómo es el interior de un vaporizador. Ustedes van a notar que tiene una batería recargable, como lo pueden ver ahí en la imagen de arriba. También pueden ver que tiene como un sitio donde se va a poder colocar el líquido en el vaporizador, y pues tiene la pieza vocal. El problema de los vaporizadores, así no tengan nicotina, así no tengan otras sustancias que tiene el cigarrillo convencional, es que también tiene propilenglicol, también tiene gliceraldehídos y también puede tener nicotina. Entonces hay muchos tipos de sustancias que también pueden ser potencialmente cancerosas al introducirlas en el cigarrillo electrónico y al elevar la temperatura en este tipo de vaporizadores. El problema también con el Joule, que es este que ustedes ven que parece una memoria USB, es que también vienen unos colores también bastante llamativos para nuestros jóvenes y da la impresión de que fuera algo que fuera positivo entre ellos, sobre todo desde el punto de vista social. Pero cuando ustedes ven cuáles son los componentes de este Joule, que es incluso de mucho más fácil acceso y más barato que el cigarrillo electrónico como tal, en este caso el Joule es un vaporizador, ustedes van a encontrar que tiene sustancias cancerígenas también, como el glicerol, el propilenglicol, y pues obviamente tiene los sabores y también tiene nicotina y también tiene ácido benzoico. Entonces, los problemas con los cuales estamos llamando en este momento la atención tanto a los chicos como a los padres es que el cigarrillo electrónico también puede producir adicción, porque en realidad la adicción no solamente está relacionada a que tengan o no nicotina, sino al uso constante de ello, y que se ha visto que este puede ser una forma de inicio del consumo de cigarrillo convencional. Hay muchos de estos que contienen nicotina, muchos tienen sustancias cancerígenas, y por otro lado también se ha visto que como esto tiene unas baterías, también se presenta la inhalación de nanometales. Por otro lado, como no hay una forma definida de cuánta nicotina se le puede colocar al vaporizador, también se ha visto entre nuestros jóvenes que se puede presentar eventos de intoxicación aguda asociada a nicotina, porque depende mucho de cuánto usted le coloque al contenedor, de tal manera que se puede presentar tanto dificultad respiratoria como convulsiones. Como lo pueden ver aquí en esta siguiente diapositiva, también se han presentado eventos adversos en los cuales estas baterías también pueden explotar, presentándose también daños a nivel facial o el sitio donde esté cargando el chico el cigarrillo electrónico. Y sobre todo lo que más nos debe quedar, como les mencionaba, es que 1, tiene sustancias cancerígenas, 2, también puede tener nicotina, y 3, nuestros pulmones están hechos solamente para que consumamos aire, preferiblemente aire puro. Cualquier cosa que sea distinta a ese aire puro va a ser nocivo para nuestros pulmones, sea contaminación, sea humo de leña, sea cigarrillo convencional, sea una narguila, sea un vaporizador o sea un cigarrillo electrónico, o como los llaman también de vaporizadores o cigarrillos de combustión lenta,
cualquier tipo de sustancia distinta al aire puro va a ser nocivo para nuestra salud, es potencialmente cancerígeno, es potencialmente dañino para los pulmones, y los invito a que tengamos espacios libres de humo. Muchas gracias. Mi nombre es Hugo Fernández. Muchas gracias a Imanaco por invitarme a hacer esta charla de difusión. Muchas gracias a ustedes por escucharme. La idea de mostrarles el TAC de toras como tamizaje es poner a disposición de ustedes esto como herramienta para una mejor salud de las personas. La idea de hacer tamizaje o búsqueda del cáncer en los pulmones se está haciendo desde hace mucho tiempo. Se hacía con rayos X de tórax, que es un buen método de imagen en cuanto a que su dosis de radiación es muy baja, de 0.2 milisieverts, pero tiene la limitación de que el diagnóstico del cáncer se hace en estadios tardíos, estadios 3 y 4, hasta en un 70-80%, y eso hace que la posibilidad de curación de los pacientes sea muy baja y el pronóstico de vida sea muy pobre. Se ideó entonces hacer tamizaje del cáncer pulmonar con TAC de tórax, pero siendo esta una imagen muy buena, tiene una dosis de radiación muy alta, 7 milisieverts en promedio, lo cual para un examen que debe realizarse cada año sería muy alto, y en estos métodos de imágenes diagnósticas la idea es lograr un diagnóstico con la dosis más baja posible, de acuerdo al principio ALARA, que traduce, es una sigla en inglés que traduce la dosis más baja de radiación posible. La radiografía de tórax, esta es una proyección PA, y la proyección lateral tiene limitación técnica por superposición de tejidos blandos y de tejido óseo que oscurece principalmente los tercios superiores y los tercios inferiores y las zonas adyacentes a la silueta cardíaca, y disminuye la posibilidad de ver lesiones. Ahora les voy a mostrar ejemplos. En la radiografía de tórax lateral pasa lo mismo. Ustedes ven la columna, el arco aórtico y la silueta cardíaca se superponen con los tejidos pulmonares, oscureciendo la posibilidad de ver nódulos o masas. Este es un ejemplo de eso. Miren ustedes esta radiografía de tórax del lado izquierdo, que fue informada correctamente como normal, y en una escanografía de TAC de baja dosis de este paciente unas semanas después se logra apreciar una imagen nodular de aproximadamente unos 10 milímetros, que está localizada en el lóbulo medio, que terminó siendo un cáncer pulmonar diagnosticado en estadio 1. Esta es otra imagen para demostrar cómo la superposición, miren, aquí en la región apical hay una opacidad no muy clara, que en la escanografía se define claramente como una masa con trayectos ya hacia la pleura. Y este es otro ejemplo también de cómo la superposición limita la posibilidad de hacer diagnósticos. Miren ustedes, esta paciente tiene implantes mamarios, y esos implantes se superponen con los vasos y limitan la posibilidad de ver este nódulo, que ya en la escanografía se ve claramente, y que cambiando ventana podemos diagnosticar claramente como una lesión benigna, como un amartoma, porque tiene densidad de grasa en su interior. Esta es otra radiografía PA y lateral, donde hay un paciente que tiene una silueta cardíaca un poco aumentada de tamaño, y al hacer la escanografía podemos ver que hay un nódulo que está posterior a la silueta cardíaca, que aquí en la radiografía inicial no se logra visualizar claramente.
Estos son como ejemplos, o eran como ejemplos para demostrar cómo en la radiografía las lesiones pequeñas no se van a ver por la superposición de estructuras y por eso la idea es hacer un TAC que mejore la apreciación diagnóstica con una dosis baja de radiación. Entonces, en el año 2000 se diseñó, hubo un estudio donde diseñaron cómo hacer el TAC con baja dosis. Entonces afectan los parámetros técnicos, le colocan 120 kilovoltios y 40 miliamperios y logran hacer estudios en pacientes de hasta 90 kilos con menos de 1.5 milisieverts que no tienen la misma calidad de imagen de un paciente con plena dosis de 7 milisieverts, pero sin embargo son diagnósticos. Nosotros en la máquina que tenemos acá en el Centro Médico de Imbanaco estamos haciendo estudios no con estos factores técnicos, los hemos modificado, estamos haciéndolos con 80 kilovoltios y con 75 mA y estamos haciendo estudios de 0.7, 0.8 milisieverts que nos dan una dosis de radiación un poco más baja de los 1.5 milisieverts y una satisfactoria imagen para ver nódulos o lesiones que sean sospechosas y luego de esto sí ya hacer un estudio con medio de contraste para una mejor caracterización de ese nódulo. La idea, como les estoy tratando de explicar, es el estudio de tamizaje, el estudio de búsqueda con baja dosis. Si hay una lesión sospechosa se hace un estudio adicional o ya queda el paciente para un próximo estudio nuevamente de baja dosis si no hay una lesión sospechosa. Les voy a mostrar, miren, en el 2002 los americanos empezaron a hacer estudios de TAC de baja dosis, concluyeron los estudios en 2011 demostrando que se diagnosticaban cánceres pulmonares en estadio temprano en el 63% y bajando la mortalidad en el 20%. Los italianos empezaron también a hacer estudios en 2001 para demostrar esto, terminaron en 2007 y lograron demostrar que encontraban cánceres tempranos hasta en un 57%. Los ingleses son los que más se han demorado de los países desarrollados en poner en práctica el TAC de baja dosis. Ellos empezaron en 2012 los estudios y todavía no han concluido. Pero en general se cambia la cuestión. En la radiografía de tórax se diagnostican cánceres en estadios tardíos y con el TAC de baja dosis entre un 50 a un 78% se diagnostican cánceres en estadio 1 que mejora notoriamente el pronóstico de estos pacientes y se les puede ofrecer en algunos casos la curación completa con cirugía. En el 2011 en el New England Journal of Medicine se publica este estudio hecho por los americanos. En el 2014 el Colegio Americano de Radiología patenta la forma de informar estos TAC de baja dosis. Ellos le colocan una marca registrada a esto y el informe debe tener ciertas cosas como la localización, el tamaño y la densidad de los nódulos, si tiene o no calcificaciones, la distancia del nódulo a la pleura y además hallazgos adicionales en el mediastino como adenopatías o calcificaciones en las coronarias. Ellos, como les dije, patentan o colocan como marca registrada el LUNRAX y el 0 de esta categoría es un estudio que queda movido o que queda incompleto y el 1, 2 y 3 serían las lesiones benignas y las que se les hace estudio, se les sigue tamizaje y las lesiones 4A, 4B y 4X son las que o hay que hacerles biopsia o hay que hacerles un estudio de caracterización con PET o con medio de contraste. Este es un ejemplo de pacientes que hemos tenido acá en la institución que se les ha hecho TAC de baja dosis. Entonces miren, este paciente, la radiografía normal y él tiene una lesión en el lóbulo superior del pulmón derecho. Este es un detalle de esta lesión magnificado y aquí la proyección lateral. Al paciente se le hizo lobectomía y está asintomático 2 años después. Este es otro caso
de un paciente. Miren, radiografía normal y tiene una lesión nodular. Aquí está un detalle, una magnificación de ese nódulo con broncograma aéreo, con extensión a la pleura. Es un nódulo que tiene 18 milímetros, se operó y hasta el momento asintomático. Este es otro caso, este es tal vez el de más tiempo, tiene como 5 años de haber superado a este paciente. Miren esta lesión en la región apical. Aquí se le hizo la biopsia, se caracterizó como un cáncer y se operó y lleva 4 o 5 años con controles libres de enfermedad. Este es el mismo caso, miren la radiografía, no es clara la lesión detrás del corazón, aquí está el nódulo detrás del corazón en el TAC evidenciado, también es otro caso que se pudo operar tempranamente. Este es otro caso, también miren la radiografía de tórax normal, no se ve nada, y aquí el nódulo en el lóbulo medio retrayendo la cisura mayor, paciente operado con libre de enfermedad 2 años después. Esto es todo, muchas gracias por escucharme. La idea es ofrecerles la posibilidad de que se hagan un TAC de baja dosis. Nosotros tenemos una buena máquina, un 128, hay que pues realizar el protocolo como debe ser para poder hacer el tamizaje y exponer a los pacientes a una dosis de radiación limitada. El estudio no necesita medio de contraste. La idea es hacerlo anualmente en pacientes asintomáticos mayores de 55 años y fumadores pesados. Muchas gracias. Bueno, ya. ¿Me escuchan, doctoras? Sí. Listo, bueno, entonces tenemos a la doctora Marcela Orrego. Muy buenas tardes, doctora Marcela, ¿cómo está? Hola Mónica, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, a ustedes nos encantan estos espacios para hablar de salud. Ha adquirido muchísima importancia, obviamente, este tema, pero siempre debería estar presente en nuestras vidas también a manera, siempre decimos, de prevención, ¿no? Porque es lo que más le conviene al sistema, lo que más le conviene al ser humano y por eso nos encantan todas estas intervenciones porque nos dan muchas luces y también poder transmitir finalmente este mensaje. Estas conferencias quedan grabadas. De todas formas, las alojamos en nuestra página web, entonces si alguien no pudo de pronto verla, pues tiene la opción y también como de poderla compartir. Gracias también a la doctora Isabel Palacios y al doctor Hugo Fernández. Bueno, abrimos en este momento el espacio para las preguntas. Como les decía en el chat, pueden hacerlas a través de esta herramienta del Zoom o abrir sus micrófonos. Le pido a Silvio, por favor, que permita para que las personas puedan abrir micrófonos y cámaras y pueden hacerlo directamente a las doctoras que se encuentran listas para que ustedes les puedan hacer las diferentes preguntas que surgen. Yo mientras tanto, porque a raíz de obviamente de escucharlas, pues me surgen muchísimas inquietudes mientras alguien va organizando. De pronto una de sus preguntas es, por ejemplo, un exfumador, ¿cómo puede medir el impacto de lo que le hizo el cigarrillo a su organismo? Porque supongo que siempre hay un impacto, pero digamos hay equipos especiales o algún examen que le permita decir, sí, mire, por sus años de fumador, usted corre este riesgo o sus pulmones definitivamente se limpiaron. ¿Cómo sucede esto con el exfumador? Pues desafortunadamente, independientemente del tiempo en el cual estuvieron fumando, siempre va a quedar algún daño. Y no es algo como que uno pueda limpiar los pulmones porque desafortunadamente no hay forma de poder regenerar esas zonas, esas buclas, esos huecos que yo les mostré en la tomografía del tórax. Lo ideal es consultar a su médico. Nosotros hacemos 2 tipos de pruebas. Primero, pues obviamente los examinamos. Hacemos un estudio que se llama la espirometría, que es un examen de función pulmonar donde medimos la capacidad que tienen los pulmones de tomar aire y soplar aire. Y mediante ese estudio revisamos si el paciente tiene diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Otro estudio que hacemos
es lo que les habló el doctor Hugo Fernández, que es la tomografía de tórax de baja dosis, que eso lo hacemos específicamente para buscar si la persona tiene riesgo de hacer cáncer de pulmón. Sin embargo, es importante aclarar que la tomografía de tórax de baja dosis es un estudio que se hace para pacientes con alto riesgo de cáncer, es decir, pacientes que, como bien lo dijo el doctor, de más de 50 años que tuvieron antecedente de tabaquismo intenso. Nosotros tenemos un tipo de medidas especiales que están que los médicos sabemos calcular, que está entre 20 y 30 paquetes año, más o menos. Es decir, no está hecho para fumadores sociales, ni tampoco para fumadores de segunda mano, o que la gente llama como fumadores pasivos. Entonces, básicamente lo que hacemos es un buen examen médico y una espirometría y el TAC de baja dosis solo en el que tiene la indicación. Bueno, quiero preguntarle a alguien si quiere formular alguna pregunta a la doctora Urrego o a la doctora Palacios para que por favor lo hagan. Y si no, yo aquí tengo varias preguntas por si acaso. Bueno, mientras tanto, hago la siguiente pregunta también. O sea, siempre uno escucha, por ejemplo, que el deportista, hay personas que dicen que el deportista que fuma, pues que es un contrasentido, pero bueno, hay muchos deportistas fumadores, dicen, como es deportista, entonces le hace menos daño. Y hay otros que dicen al contrario, como es deportista, los pulmones se expanden o algo y puede recibir más la nicotina. La gente de pronto caricaturiza a veces un poco todo este tema, pero me gustaría que desde la parte, digamos, médica, nos contaran esa relación entre deporte, fumador. Les hace el mismo daño. Lo que pasa, he tenido pacientes desafortunadamente que fueron incluso deportistas de alto rendimiento, que fueron fumadores y que al día de hoy tienen enfermedad pulmonar grave. Lo que pasa con los deportistas más bien es que como son personas entrenadas, digamos que perciben la dificultad respiratoria mucho más tarde que el resto de las personas, pero la enfermedad está allí e igual la hacen, sino que probablemente la van a percibir mucho más tardíamente. Ok. Bueno, pero estas personas, por ejemplo, las que dejan de fumar y son deportistas o algo, pues el pulmón sí se va limpiando después de un tiempo, a pesar de que pues sí hace un efecto, pero sí a lo Depende largo del tiempo. Depende mucho de la cantidad que hayan fumado, depende mucho de lo que llamamos índice de paquetes año. Pero como les mencionaba, a veces hay personas que han fumado 20, 30 años, igual es una cantidad de años significativa, y dejan de fumar a los 50 años y dicen que no sintieron nada y empiezan a percibirlo a los 60 años, pero es que a todos nos baja la función pulmonar con el paso de los años, sino que las personas que fueron fumadoras a los 60, 70 años, ahí sí van a percibir el hecho de que fumaron años atrás, si fumaron durante una cantidad de años importante. Ok. Y estas sustancias psicoactivas que no son cigarrillo, que no tienen nicotina, pero por ejemplo el cannabis o también la cocaína, pues que finalmente se inhala, también pueden ser, digamos, afectar el pulmón hasta producir un cáncer o algo así. Sí, pueden igualmente afectarlos. Todo depende de la cantidad. El daño depende mucho como de la cantidad que fumaron. Y como les mencionaba, los pulmones están hechos para inhalar aire puro, nada más. Los cigarrillos, lo que son los dispositivos de vapeo, que a veces dicen que solamente estoy inhalando una esencia, tienen algo que se llaman gliceraldehídos, que también pueden ser potencialmente cancerígenos. Y por otro lado, lo que son los cigarrillos electrónicos, que son los bonitos, también no dejan de ser cigarrillos igual, aunque ustedes no vean la humareda que se presenta normalmente, igual tienen las mismas sustancias cancerígenas. De pronto, las nuevas tabacaleras que promocionan estos cigarrillos electrónicos lo promocionan como menos nocivos, pero eso no quiere decir que dejen de ser nocivos, son nocivos. Bueno, en el caso de cáncer, doctora Orrego, cuando ya aparece el cáncer, ¿cuál es el pronóstico de cura de la enfermedad? Bueno, Mónica, eso depende muchísimo
de la extensión que tengamos de la enfermedad, es decir, de lo avanzado o lo localizado que tengamos el tumor. Desafortunadamente seguimos encontrando enfermedad muy avanzada, es decir, enfermedad donde ya no se puede operar o ya el manejo va con una intención no curativa. Y tal vez en ciertas poblaciones donde hay un mejor acceso a la salud, podemos encontrar, sobre todo la doctora Palacios lo puede comentar también mucho mejor, el nódulo pulmonar temprano. Sin embargo, si uno tiene un estadio 1 de pulmón, es decir, la enfermedad más temprana, tú tienes a 5 años la probabilidad de tener un 20% de mortalidad. O sea que aún en el mejor escenario, realmente la prevención es donde debemos pararnos y no en tratar de encontrar la enfermedad tempranamente, porque igual tiene un pronóstico complejo. Eso no quiere decir que uno no se pueda curar, ya hay unos tratamientos que han avanzado, pero indudablemente lo que han comentado el doctor Fernández en relación al tamizaje y toda la exposición que hizo la doctora Palacios de la prevención, y más de la prevención de entender el impacto de estos dispositivos que hay del tabaco, es lo que nos debe ayudar. Realmente es un tumor que no es muy agradecido en sus resultados a largo plazo cuando es una enfermedad temprana y a corto plazo cuando está avanzada. Bueno, y cuando ocurre, por ejemplo, el cáncer en menores de edad, porque tengo entendido que el cáncer de pulmón también se puede presentar en una persona que no es fumadora. Ahí, ¿cuál puede ser la causa? Cáncer es una enfermedad, digamos, donde tú no puedes dar un solo factor como el causante, ¿vale? Es una enfermedad multifactorial, donde la genética hace parte de esto. Existe una predisposición también en algunas poblaciones jóvenes o por fuera de los estándares estadísticos a desarrollar ciertos tumores o síndromes familiares también, donde la genética entra a tener un papel. Y es por esto que día a día ustedes van a ver que el manejo del cáncer ya no es un manejo de una sola especialidad, sino la interdisciplinariedad es lo que nos va a ayudar a poder buscar también esas poblaciones que están en mayor riesgo, ¿sí? Sin embargo, ya poblaciones por fuera de las estadísticas, digamos, de las curvas usuales, tienen también usualmente un pronóstico y un comportamiento más agresivo de la enfermedad, como pasa con otros tumores también. Sí, la doctora Palacios decía ahora que en el dejar de fumar también se necesita el acompañamiento de psicólogos. ¿Por qué se recomienda esto y cuál sería el papel, digamos, del psicólogo que trabajaría, supongo, con el doctor? El uno, me imagino, mirará las causas o por qué se requeriría un psicólogo en este caso. Sí, es posible que requiera tanto de psicología como de psiquiatría, de ambos profesionales, porque de todas formas lo que ocurrió aquí fue el consumo de cigarrillos es una adicción, es una enfermedad. Y hay que revisar también desde el punto de vista psiquiátrico si hay algún tipo de causas de predisposiciones, sea depresión, ansiedad, problemas que estén generando que la persona continúe fumando. Por otro lado, hay algo que el paciente es un tipo de hábito que ha hecho por más de 10, 20, 30 años y poder dejar de hacerlo pues no es fácil. Y es de vital importancia también acompañarse de la familia y de los amigos, preferiblemente que también lo apoyen en este proceso de dejar de fumar. Y también es importante que no tiren la toalla y que entiendan que a veces es necesario 2 hasta 3 o más intentos para dejar de fumar. Eso no quiere decir que no lo van a lograr. Es importante mantenerse en la intención. Bueno, nosotros, hay espacio como para alguna pregunta de pronto final, porque las doctoras pueden estar con nosotros hasta las 5 de la tarde. Entonces, no sé si alguien se animó para hacer alguna de las preguntas, que lo haga, por favor, en este momento. Mónica, buenas tardes. Buenas Doctora, tardes. buenas tardes. Habla Nelson, ¿cómo estás? Ah, hola, don Nelson, ¿cómo le ha ido? Casi que no lo dejo hablar, ¿no es cierto? No, tú has hecho unas grandes preguntas, no, te felicito. Bueno, Hay adelante, señor Arango. tú que eres nadadora también, deportista, nadadora y competidora, y que yo también practico la natación,
siempre se ha escuchado, le hago la pregunta a las doctoras, que una persona que ha fumado y deja de fumar, le sirve mucho el trabajo en hacer apneas en la piscina. Si realmente sirve o no sirve y si sirve el por qué, ¿no? Es la duda que siempre se ha escuchado, no sé si tú has escuchado también esa información. Sí, total. Apneas. No, básicamente lo importante es que hayan dejado de fumar. El hecho de hacer ejercicio, independientemente de cuál sea, sea natación o correr. La alcaldía de Cali y su Secretaría del Deporte firmaron el gran pacto. O bicicleta, cualquiera de este tipo de actividades lo que ayudan es a cambiar una adicción por un buen hábito que es el deporte. Y por otro lado, también ayudan a que si hay daño pulmonar, al menos la percepción de esa dificultad respiratoria va a ser menor gracias al entreno muscular. Esa es la razón por la cual a los pacientes con enfermedad pulmonar crónica los llevamos a un tipo de entrenamiento que le llamamos rehabilitación pulmonar, que no vamos a rehabilitar los pulmones, sino que lo que vamos a rehabilitar es el paciente y la musculatura del paciente para que perciban menos la dificultad respiratoria. Pero encima hay un deporte preciso y tampoco es cierto que el hacer apneas haga que se sientan mejor, no, es el hacer ejercicio per se. Ok, doctora. Lo otro, yo tengo un familiar que ya sobrepasa los 70 años, fumador toda la vida, y cada vez que se le hace un examen, una radiografía pues, pulmonar, salen los pulmones limpios. Entonces se sobreentiende que es una persona y sigue fumando todavía, no sufre de síntomas pues, delicados. ¿A qué se debe eso, doctora? Una persona que ya sobrepasa, vuelvo y le digo, 70 años, sigue fumando y cada vez que le hacen un examen del tórax salen los pulmones limpios, que uno se imagina, pero ¿por qué si se ha fumado toda la vida y todavía fuma, sale un examen del tórax de esa manera? Ujú. Lo que pasa es que todo es como una lotería, porque digamos que en el hecho de que se tenga enfermedad pulmonar obstructiva o cualquier tipo de afectación secundaria al consumo de cigarrillo depende mucho de la genética propia, de cómo llegó uno a este mundo y entonces dependiendo de esa genética es el tipo de afectación que va a tener. La cosa es que no todos sabemos cómo venimos, con qué trasfondo genético venimos y si vamos a hacer o no enfermedad pulmonar. Entonces lo mejor es prevenir. Y por otro lado, a veces las radiografías convencionales de tórax se quedan cortas para poder hacer diagnóstico temprano tanto de enfermedad pulmonar como de cáncer de pulmón en las personas que fueron fumadoras. De ahí que viene el doctor Fernández habló de que en cierto tipo de pacientes, específicamente los que son mayores de 50 años y que fumaron mucho, lo que se indica es hacer búsqueda no con radiografía, sino con tomografía de tórax de baja dosis. Bueno, muchas gracias, doctora. Muy amable por su respuesta. Te felicito, Bueno. Mónica. Bueno, don Nelson, Dale. gracias por conectarse y bueno, siendo fiel a nuestro compromiso, pues nos dijeron que hasta las 5 de la tarde. Quiero agradecerles muchísimo, doctora Urrego, a usted, doctora Palacios, por ayudarnos a entender al ser humano desde la enfermedad, pero siempre lo queremos entender desde la salud, por supuesto, y los felicito en este sentido por la lucha que ustedes desde Imbanaco hacen siempre desde la prevención, por mantenernos al día con la salud. Hacen una labor maravillosa. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Gracias a ti. Bueno, que estén muy bien. Gracias a todos por conectarse.